Bienvenidos a este video donde pintaremos juntos un par de cerezas simulando que son esferas disco. Lo primero que vamos a hacer es trazar la silueta de ambas cerezas y el tallo, solamente como referencia. Aquí lo importante va a ser que tengamos en cuenta desde el nacimiento del tallo cómo se va curvando toda la serie de cuadritos que van a formar esa sensación de que es una bola disco. Vamos a preparar colores rosa para la parte más clarita de las cerezas y conforme avancemos iremos oscureciendo. Yo me guío a partir de donde nace el tallo, pues ahí nos va a dar la clave para empezar a generar la curvatura. La parte posterior, es decir, lo que está detrás del tallo, va a tener un poquito de mayor deformación porque es tal cual ya casi en el borde donde empieza a dar vuelta la esfera. Todos los bordes, no solamente el de arriba, sino hablando también en cuanto a costados y la parte inferior, nos vamos a dar cuenta que podemos deformar un poquito más para que se genere esa sensación de que sí es realmente una esfera. De todos modos, aunque hagamos esa deformación, más adelante podremos oscurecer si es necesario para que se pueda realzar un poquito más esa parte de volumen. Yo te sugiero que empieces del lado izquierdo a generar un poquito de este contorno a través de pequeños bloques y conforme nos acerquemos a la parte central de la esfera, pues ya iremos oscureciendo. La idea de este ejercicio es que nuestras esferas están totalmente descansando sobre una superficie como una mesa o simplemente algo plano. Entonces, el color principal, que es el rosa, va a predominar en la parte superior y en la parte inferior. En el centro vamos a oscurecer un poquito, como ya les estaba mencionando, e incluso podemos ya ver en pantalla, con rosas e incluso rojos, porque es un tanto simulando el efecto de la pared o de la habitación en la que se encuentra nuestro objeto, que pues va a tener un poquito de más oscuridad que el resto de nuestros elementos. Vamos a continuar completando, respetando esta misma curvatura con diferentes tonalidades. Otra clave para que se vaya viendo un poco más interesante es que no todos los colores continuos tengan la misma tonalidad. Si bien sí podemos hacer un efecto, por ejemplo, de que un bloque, vamos a decir de tamaño mediano, predomine con los rojos o con los magentas, de vez en cuando puedes meter un cuadrito que tenga alguna otra variación, ya sea que vayas mezclando entre los colores que estás seleccionando en tu paleta o que de repente entre un morado, como en este caso, o incluso de repente algún azul. Más que nada, colores que sean vecinos, es decir, análogos dentro del círculo cromático. Para mí es un poquito más sencillo hacer, por ejemplo, los que tengan variación de color, como los morados precisamente primero, distribuirlos en 2 o 3 filas hacia abajo, un poco más a manera de guía, y posteriormente rellenar los espacios que van quedando vacíos. También es importante mencionar que como es un efecto de algo que tiene mucha reflexión, es decir, estos son como cristalitos o como con un efecto metálico, el brillo en alguna parte tiene que ser muy intenso. Entonces vamos a dejar unos 2 o 3 cuadritos más o menos en la parte central o la parte, digamos, más gordita de nuestra esfera con un tono casi blanco. No va a ser en su totalidad, de hecho lo que recomiendo es tomar el tono más clarito y con bastante agua solamente darle una capa muy finita para que se entienda que es el brillo como en su máximo punto, pero que no se alcance a percibir tal cual como de color. Conforme vayamos avanzando, vas a ir nuevamente generando pues más variaciones entre los colores rojo, morado, incluso los rosas, para cuando tengas más o menos 2/3 partes de esta esfera ya en esos colores, empezar nuevamente con los rosas. Como les decía, el punto clave está más o menos en la parte central de la esfera. Y en este caso tenemos a la segunda cereza que está ligeramente superpuesta de la primera. Entonces, en ese punto no vamos a deformar tanto porque finalmente el cuerpo que tenemos enfrente es algo que está tapando, no es que lo esté deformando o que esté dando más volumen, sino que está posicionado de manera frontal. Fuera de eso, lo demás es simplemente ir rellenando nuestros espacios con los recuadritos de colores. Cuando ya llegas a la parte inferior te puedes aventar prácticamente todos en la misma tonalidad, si acaso variar un poquito con el agua, porque como les decía, es el reflejo de la superficie en la que está nuestra esfera. Para la segunda esfera o la segunda cereza voy a hacer unas líneas como un poquito a manera de retícula para que sea más sencillo el poder distribuir los cuadritos. En el primero lo hice de manera libre, pero aquí también te muestro que lo puedes hacer con algunas líneas guía.
Incluso las podrías hacer con lápiz, solo considera que al final no se van a poder borrar de manera tan sencilla. O te puedes llevar un poquito de acuarelas. En el caso de esta esfera, por ejemplo, al hacerlo con el pincel también es un poquito como de ayuda porque lo estoy haciendo en el mismo tono y no se va a notar tanto porque todos los cuadritos van a ir totalmente recargados sobre esas líneas que además ya son muy tenues. Esto nos puede ayudar para la distribución de bloques de una manera un poco más ordenada. Nuevamente la clave está en la deformación en la parte superior y en los bordes de los extremos izquierdo y derecho. En cuanto a la composición de colores, realmente va a ser muy semejante a la de la primera esfera. Vamos a mantener los tonos oscuros en la parte central para que de esta manera se entienda el acomodo de la esfera dentro del entorno que es la hipotética habitación o superficie en la que nos está reflejando los colores. Un punto importante también en este caso es que como estamos simulando que son cerezas, pues la paleta de color ya va a estar definida. Pero suponiendo que tú quisieras hacer una bola disco totalmente, vamos a decir como en tornasol o como en diferentes colores, ahí sí podrías jugar un poquito más con algunas posibilidades de color más variadas o incluso más extremas. Si tienes acuarelas metálicas, por ejemplo, también puedes utilizar ese tipo de colores para darles mayor efecto. Entre más vayas practicando el hacer los recuadritos, también vas a tener un poco de mayor control sobre tu pincel. Este ejercicio, por ejemplo, te puede ayudar para trabajar la parte del pulso si es algo que todavía no tienes muy dominado, pero obviamente entre mayor práctica y mayor control tengas, tus cuadraditos te van a salir un poco más precisos y también eso puede ayudar a que se vaya viendo mejor conforme vayamos avanzando. En esta segunda cereza tenemos totalmente la esfera, digamos, en primer plano. No es como la anterior que tiene un poquito de contenido que está siendo obstruido por esta segunda. Entonces la curvatura también va a ser completa, o sea, vamos a irnos de extremo a extremo y nuevamente el mantener un poquito de mayor orden en cómo está reticulada tu cereza, pues puede ayudar también a que ese volumen sea más notorio. Al igual que con la anterior, te recomiendo alternar de repente algún color como el morado o el azul para generar estos brillos un poco más extremos. En este caso también me estoy guiando un poquito más con el rojo. Nuevamente, como está en primer plano, puedo hacer un poco de más superficie en colores oscuros porque pues hay más elementos que están afectando directamente sobre esta. Si te es más fácil, puedes hacer los cuadraditos que están deformados, es decir, los que quedan más en los extremos primero, para irte guiando hacia el centro de la esfera. Este ejercicio, aunque es bastante sencillo, sí nos va a tomar bastante tiempo por el cuidado y las bastante piezas que va generando cada uno de los colores. En tiempo real, más o menos este ejercicio me tomó unos 45 minutos. Aquí obviamente lo estamos viendo de manera acelerada para que no sea ni tan lento ni aburrido, pero sí para que te des una idea de cómo es todo este procedimiento. La recomendación también es que siempre vayas haciendo las mezclas entre 2 o 3 colores en tu godete para que las variaciones tonales pues vayan siempre de la mano de los mismos colores. Así de todos modos se va a percibir cierta uniformidad. Una vez que tengas tus esferas ya totalmente llenas, podemos pasar al punto del tallo. Como en otros ejercicios, a mí me gusta que los tonos verdes, por ejemplo, sí les voy haciendo alguna mezcla entre mis amarillos y mis azules porque siento que los verdes de mi paleta son demasiado intensos. Entonces puedo ir mezclando entre estos elementos para que tenga una paleta de verdes un poquito más rica y la voy a reforzar de todos modos con un poquito de los rosas o de los rojos que ya estuve utilizando previamente, nuevamente para que se sienta que está un poco más uniforme mi paleta y que se sienta más del mismo material. Recuerda que la idea es de que este ejercicio es un poquito más como para reflexión, es decir, que está rebotando iluminaciones y colores. Y por lo mismo es importante que tengan volumen todas estas piezas, aunque sean muy delgaditas. Una vez que termine de pintar los tallos, podemos dar unos últimos detalles en cuanto a sombras. Como nuestros elementos son predominantemente rojos y rosas, el contrario en el círculo cromático precisamente es el verde. Así que mezclando algo de este verde que estuve trabajando al final con alguno de los rosas o rojos, puedo generar sombras un poquito más naturales, precisamente entre las dos cerezas y con un poquito de morado, también con algo de verde, la sombra final. Y así es como puedes crear tus cerezas bola disco.